Muy buenos días. Hoy tengo el inmenso placer de conversar un poco con el licenciado José Antonio Saavedra Calderón, quien además es profesor universitario de Derecho Internacional Público y director del Instituto Peruano de Derecho Comparado. Muy buenos días, José Antonio. Existen acuerdos entre los dos estados, específicamente entre el Perú y Chile, que han buscado ordenar sus límites, es decir, darle forma según el derecho internacional. Y me gustaría saber en qué consiste este litigio entre los dos estados sobre este particular. Yo no sé si necesariamente podemos hablar de ordenar límites, pero en todo caso sí regular, reglamentar una realidad que en esos momentos era todo lo relacionado con las embarcaciones, con las pequeñas embarcaciones pesqueras que normalmente trabajaban en zonas marítimas comunes, ¿no? Eso es esencialmente, es decir, en principio se trata de acuerdos que han buscado reglamentar, regular una zona y que con el devenir del tiempo, gracias al desarrollo de la tecnología y a la evolución del derecho, ha permitido que ciertos temas se presenten como temas importantes en una agenda bilateral, ¿no? En una agenda multilateral entre los estados. Aquí lo importante es conocer y saber con exactitud qué es lo que está pidiendo el Perú. El Perú lo que pide es que la Corte delimite la frontera de la zona marítima entre ambos estados y que la Corte establezca quién tiene derechos soberanos exclusivos sobre la proyección de la zona marítima del Perú, pero que para Chile sería considerado como alta mar. Esos son los dos temas centrales que se le ha solicitado, que se le ha pedido a la Corte, ¿no? Cuando los estados tienen la voluntad de solucionar cualquier controversia, se sientan en una mesa y solucionan la controversia. Para eso está la diplomacia, para eso hay una agenda bilateral, pero parece que a lo largo del tiempo no se logró aún una solución que satisfaga los intereses, en este caso del Perú. En consecuencia, frente a un problema de esa naturaleza, hay todo el derecho de buscar una solución pacífica de una controversia ante el órgano más importante, el órgano principal de las Naciones Unidas para la justicia, que es la Corte Internacional. En realidad se trata de entender, o por lo menos lo que yo entiendo, lo que es el método de la Corte. Primero tendrá que establecer si los acuerdos fueron de delimitación o no. Sean de delimitación o no sean de delimitación, la Corte tendrá que proceder a la delimitación. Uno. Dos, determinar el punto de inicio, que es siempre un tema en debate. Tres, la dirección de esa línea, que será, si es que consideró que fueron de delimitación, conforme a los intereses de Chile, pero que será de una manera distinta, ¿no es cierto?, si acoge los argumentos bien fundamentados del Perú, para finalmente juzgar, ¿no?, y decidir cuál de los estados, que es el punto número cuarto, tiene derechos soberanos sobre una zona que es la prohibición del mar del Perú, pero que Chile considera que es alta mar. ¿Por qué transcurso? ¿Cuál fue el proceso, las etapas del proceso por el que pasó? En principio, creo que si el Perú ha recurrido a la Corte Internacional de Justicia es porque está solicitando justicia. Y todo acto de justicia necesita previamente, ¿no?, una interpretación. La interpretación legítima, la interpretación final que van a hacer los jueces. Pero eso no significa que los estados puedan hacer sus propias interpretaciones. El estado puede interpretar, pueden interpretar sus funcionarios, pueden interpretar sus jueces, podemos interpretar nosotros que estamos en el mundo académico. Y este es un problema que desde el inicio tuvo, digamos, diferentes perspectivas sobre un problema. Digamos que lo esencial y lo central es que no existe delimitación marítima. La Corte, para poder cumplir con el pedido de la demanda, tendrá que establecer primero si los acuerdos del año 52 y el año 54 son de delimitación marítima. Si son de delimitación marítima, tendrá que proceder a delimitar, y si no son de delimitación marítima, también tendrá que proceder a delimitar. En tu opinión, un poco más detallada, ¿cuáles son los puntos
que se están analizando o que se deben analizar en este litigio? Bueno, lo acabas de decir, el punto fundamental para poder establecer una sentencia es justamente determinar el punto de inicio. Ya, ese es uno, ¿no? El punto de inicio. Exacto. El punto de inicio es un tema que definitivamente está en debate, debe haber sido un tema central en el debate de la Corte en la medida que hay interpretaciones distintas. El Perú considera que es conforme al Tratado de 1929 y Chile tiene otra interpretación. La Corte tendrá que determinar a partir de dónde va a ser esa delimitación. Y nada es predecible en este momento. Una de las hipótesis es que la Corte pueda proyectar líneas imaginarias desde puntos precisos en el territorio de cada estado, y es a partir de la proyección de estas líneas que establecería un punto de inicio con la finalidad de no entrar en un debate sobre el Tratado de 1929. En consecuencia, es difícil y debe haber sido muy difícil para la Corte poder discutir acerca del punto de inicio. Por eso que estimo yo que una de las posibilidades es la proyección de estas líneas imaginarias para, a partir de la intersección de estas dos líneas, establecer el punto de inicio y determinar qué demarcación va a tener esa frontera marítima. Puede ser que considere una línea equidistante, puede ser que considere una línea media, puede ser también que reconozca una línea paralela. Es decir, los métodos que puede utilizar la Corte son diversos, pero en todo momento lo que sí tiene que hacer es, por un lado, entender la finalidad del principio de equidad y, por otro lado, también respetar el derecho que hay o el derecho que tiene cada Estado en estas circunstancias. De manera general, ¿piensas tú que en Perú se conoce bien los detalles de este litigio? Y bueno, de manera general también me das tus conclusiones. Si la Corte entiende que los argumentos de las partes han sido totalmente opuestos hasta el final, pues ya no se trata de coger una posición de las partes, sino que ya tendrá que buscar una nueva interpretación. Al buscar una nueva interpretación, se hace impredecible. En consecuencia, es posible establecer, como dije al inicio, hipótesis como la proyección de las líneas. Quiere decir que, a mi parecer, la Corte va a actuar más como una Corte que soluciona una controversia que una Corte de legalidad. Primero, como lo dije hace un momento, por el comportamiento y la actitud de las partes, y segundo, porque entienden, ¿no?, que su objetivo en este caso es la paz y la seguridad. A manera de conclusiones finales, te diría que lo importante es que este tema quede de una vez solucionado. Creo que como Estado demandante tenemos expectativas, por supuesto que sí. No se trata de decir que no tenemos nada que perder, porque eso significaría que no tenemos nada que ganar. No se trata de decir que cualquier situación es mejor que la que tenemos en la actualidad, claro, porque son posiciones ambiguas. Las posiciones de derecho tienen que ser puntuales, y creo que en ese sentido tengo que reiterarte mi agradecimiento. Al final, una vez que se dicte la sentencia muy pronto, habrá que establecer una verdad histórica. Esa verdad histórica ya no nos compete a nosotros, los juristas, les compete a los historiadores, para poder determinar a partir de qué momento, ¿no es cierto?, es que la historia cambió, y que se establezcan probablemente responsabilidades históricas. El agradecido soy yo por haberte tenido aquí y haber conversado de este tema importante para América Latina, no solamente para el Perú y para Chile. Bueno, entonces es un agradecimiento mutuo esta conversación, que como profesor universitario no dejo en ningún momento de olvidar que, a pesar de que esperamos la paz y la seguridad, el Perú ha sido el país demandante y, en consecuencia, como todo país demandante, tiene expectativas concretas y puntuales. Claro. Gracias.